Bueno, nos detenemos en este momento, que son las 2:20, y nos vamos a situar en un lugar muy próximo a de donde es Lorenzo, Belmez. Allí hace 30 y ¿cuántos años? 40. 40 años ya se produce uno de los fenómenos que más ha dado que hablar, que sigue siendo polémico, esas caras que aparecen en una casa de Belmez de la Moraleda, nadie las puede explicar, hay todo tipo de hipótesis, de teorías, pero lo que sí se puede asegurar es que se trata del fenómeno de estas características español más conocido en todo el mundo. Y desde entonces, una gran discusión, mucha gente a favor, mucha gente en contra. Quienes presentan pruebas en contra al final no son suficientemente sólidas para derribar todo lo que se ha creado durante estas 4 décadas a propósito de este misterio. Y ahí has estado, Manuel, en este verano has estado haciendo nuevas investigaciones y descubriendo nuevas cosas sobre uno de los enigmas clásicos de nuestro país. El problema de Belmez, hay probablemente tantos detractores como defensores de la naturaleza paranormal o fraudulenta del fenómeno, y muchas conjeturas, muchas hipótesis y muy pocas pruebas, tanto a favor como en contra. Evidentemente, conseguir pruebas empíricas a favor de un fenómeno paranormal es algo verdaderamente complicado. Lo que toca bastante las narices y llama poderosamente la atención es que tampoco se consigan pruebas para cerrar de una vez el tema demostrando que es un fraude. Y eso es lo que llevamos intentando 40 años, muchos de nosotros. Bueno, un poco menos, pero vamos, 40 años, aproximadamente 40 años y una semana más o menos debe hacer que apareció la primera de las imágenes en la antigua cara. No es en una casa, como decía Bruno, sino ya en 2, en realidad, porque la noticia que ha saltado durante los últimos días a todos los medios de comunicación es el desprecintado que se hizo el pasado día 18, si no me equivoco, 18 de agosto, en la nueva casa o en la casa de las nuevas caras de Belmez, y que intentaba emular el precintado que se hizo en su día en la antigua Casa de las Caras. Yo creo que todo el mundo conoce, grosso modo, la historia de las caras de Belmez. En este viaje lo que hicimos fue solicitar un permiso del ayuntamiento, que por cierto nos trataron de maravilla. Habíamos tenido el alcalde hace unos días, hace ya algunos programas, anunciando la inauguración de ese museo que se proyecte, que ha generado tantísima polémica y tan agria polémica. De hecho, en el ayuntamiento estaban bastante resentidos por las duras críticas que recibieron desde que se anunció ese proyecto, y la idea era sumergirnos en los archivos municipales para seguir rastreando documentos históricos sobre el origen del fenómeno en el año 72. Hemos encontrado algunas cosas muy interesantes que nos permiten, sí, cerrar algunos coletazos, algunos de los cabos sueltos que quedaban en esta historia. Hemos encontrado también algunos documentos históricos muy interesantes, cartas del alcalde de Belmez del año 72 a distintas personalidades, donde en primera persona y en un documento muy fresco de la época se comentan varios de los episodios más interesantes del fenómeno. Pero este tipo de cosas, el poder aportar pruebas documentales concretas para apoyar o desmentir una información, es algo muy difícil de conseguir en el tema de Belmez. Lo estábamos discutiendo mucho Lorenzo y yo, porque demostrar un fenómeno paranormal, desde luego, es muy complicado, ya por una cuestión puramente etimológica, y evidentemente demostrar un supuesto fenómeno como unas teleplastias con psicofonías o con medios, con otros elementos paranormales que también son más que debatibles, pues no es muy racional, por ahí no vamos bien. Y Randi daba $1 millón, ¿no?, al que demostrara un fenómeno paranormal. Pues claro, pero no vas a demostrar un fenómeno paranormal con otro fenómeno paranormal. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Lo que realmente llama la atención poderosamente es que tampoco se pueda demostrar lo contrario. Y llevamos mucho tiempo intentándolo. E incluso en este último viaje, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la persona que todo el mundo señala como el autor del fraude original, de las primeras imágenes, que desde luego no ha confesado nada. Nunca se ha podido demostrar a nivel, digamos, policial o judicial que sea el autor de ese fraude, y mientras él no lo confiese, pues es realmente complicado. Todo eso en cuanto a las caras originales, que yo volví a estar ahora en la casa después de la muerte de María. La verdad es que no tiene nada que ver la situación actual con lo que ocurría en la época de María.
Todas las imágenes originales, todas han desaparecido, salvo una que está, un rostro femenino, tú lo recordarás, Loren, a la entrada en el pequeño pasillo, justo enfrente de la puerta de acceso al salón. Es el único de la época antigua que permanece, y los dos que fueron recortados, picados de la pared y que están en el resquicio del fogón e incrustados en la pared. Son los únicos que conservan. Por cierto, que hay varias consultas, varias preguntas que, a propósito de la información que nos ha contado Manuel sobre su investigación en Belmez, dice, bueno, pues una vez descubierto eso, una vez aportadas estas nuevas piezas, y os invito un poquito a Jesús y también, por supuesto, a Lorenzo y a Manuel. ¿Esto qué aporta a la resolución del enigma? Pues poco, porque es un tema realmente incómodo. A mí me parece muy incómodo el tema de Belmez, porque nos gustaría poder cerrarlo, darle carpetazo de una vez, de una manera o de otra, en un sentido u otro, pero es muy complicado intentar conseguir una... Le estaba comentando antes con Lorenzo en su día, Manolo Gómez Ruiz y yo intentamos simplemente diseñar los protocolos para hacer un análisis químico a doble ciego en la cara antigua con un registro notarial y demás, y nos tiramos un año y pico buscando los pros y los contras, basándonos en los trabajos anteriores. Se han hecho varios análisis, han hecho muchos análisis en la casa antigua, y siempre fallaba la cadena de custodia, siempre había algunos cabos sueltos que desde un punto de vista exclusivamente escéptico pues podías cargarte la validez empírica y objetiva de esos análisis. Es muy complicado. Conseguir que lo comentábamos también, conseguir que un laboratorio, que una universidad te valide, y esta es una conversación que yo he tenido en varios casos, en varias ocasiones, con científicos, con profesores de universidad, que una universidad te firme un informe químico o físico, del tipo que sea, para validar un fenómeno paranormal es muy complicado. Un científico es mucho más fácil que te firme, que facilite su nombre o su firma en un análisis de estos temas cuando se trata de certificar un fraude, cuando se ha descubierto que es un fraude. Eso no mancha ningún expediente académico. Pero que un científico apoye con su currículum, con su hoja de servicios, un caso paranormal o identificable, en el fondo es que es una demostración de incompetencia, porque lo que tiene que hacer un científico es descubrir las causas. Claro, pero eso es complicado. Es muy complicado. Claro, pero ellos sí te pueden firmar lo que están analizando. Sí, pero ahí hay un segundo problema, y es que nosotros pensamos que era mucho más sencillo, que si conseguíamos contratar, en su caso era el notario de Huelma, que es el que está más cerca de Belmez, es el que se ha utilizado ahora, la notario que se ha utilizado ahora en el precintado que se abrió hace unos días. Nos idea era contratarlo, llevarlo a Belmez, hacer una serie de muestras en 3 partes de la casa, a doble ciego, que solamente el notario controlase, y el laboratorio que va a recibir las muestras, de dónde provenía cada una de las tomas y demás. Y claro, luego nos decían los químicos que el problema es que ellos pueden hacer un análisis de esas muestras y bueno, certificar que no hay pintura, que no hay un oxidante químico, pero es que hay otras muchas formas de conseguir un trazado o un dibujo que no son a través de una pintura convencional, y eso implicaría análisis distintos. Cada análisis químico cuesta una pasta. Claro, que alguien tiene que pagar, y esto no lo va a hacer una universidad, esto lo tienes que hacer tú, lo tiene que hacer cuando se habla de estos temas muchas veces con una alegría y con una facilidad. Bueno, ¿y por qué no se analiza? Bueno, ¿y quién paga eso? O sea, nosotros, cuando no se trata solamente de la investigación, de desplazarte al lugar, es que todo esto, la investigación cuesta mucho dinero, y evidentemente las universidades tienen cosas mucho más importantes que hacer, yo lo entiendo, que dedicarse a analizar las caras de Belmez o el ovni de San Papucio o el fantasma de Italia. Y por esto en estos temas avanzamos tampoco, es muy complicado. La investigación es muy cara y evidentemente no existen estamentos oficiales, ni como ocurre en otros países, becas de investigación. Por eso estamos como estamos, claro, con la grabadora, la cámara de fotos y este tipo de cosas. De todas formas, cuando se habla de esta investigación nueva, se está haciendo referencia a la nueva investigación que se ha hecho en la casa nueva de las caras, no en la vieja. Que no tiene nada que ver con... Es que estamos hablando de que en la casa vieja, voy a permitirme el lujo de decir en la auténtica, y con esto yo creo que ya digo bastante, en la casa auténtica de las caras, desde mi punto de vista, no se hace una investigación seria desde prácticamente finales de los 70. Posteriormente ha habido muy buena voluntad, muy buenos investigadores, pero que no han contado con el apoyo suficiente para poder llevar a cabo sus pesquisas. Evidentemente se han tomado muestras, se han hecho análisis en laboratorios, pero todo privado. Y lo que dice Manuel, ahí no se ha dicho, ese análisis jamás ha dicho, estas caras son paranormales, lo que sale ahí es un fantasma. No, lo que te están diciendo es precisamente eso. No hay contextación
aportación suficiente de hierro para que se conforme la cara, o no tenemos elementos pictóricos que nos lleven a pensar que esto ha sido manipulado. Y ya está, pero prácticamente es una conclusión privada. Tú cuando ves el informe lo que ves son números, ves datos y nada más. Sí hay testimonios, evidentemente, y a mí uno de los testimonios quizás pues más serios a este nivel es el del primer precinto que se hace en la Casa de las Caras, que lo hace Antonio Palacios Luque, por aquel entonces notario de Huelma. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar a este señor. Este señor precintó la casa durante aproximadamente 2 meses y medio. Y él, en la entrevista, evidentemente no en el acta notarial, en el protocolo notarial que levantó a posteriori, sino a nivel personal, nos dijo, efectivamente, cuando yo levanté aquello, allí donde antes podía haber 2, 3 caras, de repente había 16 o 17. Y el hombre además nos confirmaba, bastante asustado, que él prácticamente tuvo que salir corriendo de allí. Es decir, estamos hablando de un testimonio personal, pero que eso no valida una investigación, no valida, en definitiva, pues la conclusión a la que se puede llegar ni a nivel paranormal, ni a nivel sociológico, ni a nivel, por supuesto, pues de pura investigación científica. ¿Y a ti qué te parece lo del nuevo precintado? Me parece que tienen muy buena voluntad los investigadores que lo han realizado. Lo que pasa es que yo ya lo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Es decir, la primera cara, supuesta primera cara que aparece en la nueva Casa de las Caras es hace 6 años, creo recordar, 6 o 7, en el 2004, septiembre de 2004. Y yo estoy firmemente convencido de que los investigadores que fueron allí fueron sometidos inconscientemente a un fraude, no por parte de los habitantes de la casa, no por parte de los propios investigadores, sino de otras ideas de personas que, bueno, pues que cuando llegue el momento saldrán. Cuando llegue el momento saldrán. Entonces, lo que se está haciendo a posteriori es que se está buscando, pues, donde no hay. Sí, hombre. Evidentemente, quien conoce el tema, quien ha visto las imágenes de una casa y de otra, pues puede opinar. Yo no había estado nunca, es la primera vez que visito la casa nueva. ¿Y qué opinas, Manuel? No, nada que ver con la casa antigua, desde luego. Encanta. Yo solamente conocí a Ana, una de las 2 hermanas, que son un encanto esas mujeres. Encantadora, desde luego, con muy buena voluntad, como tú muy bien dices, con su bastoncillo, buscando, enseñándote ahí las manchas en el suelo y en las paredes, ojo, nariz, boca, pero bueno, hay que echarle muy buena voluntad, y por mucho que la familia ahora intenta mostrarte nuevas imágenes y demás, en mi humilde opinión, no tienen nada que ver con las imágenes que nosotros hemos visto en los años 80 o 90 y que existían en los años 70. Sobre todo si conoces las imágenes y si has tenido la oportunidad de ver las imágenes, los rostros, los cuerpos mucho más currados. Desde luego, quien hizo las imágenes en la casa antigua se lo curró mucho más, sí. Estaban mucho más definidas. Era mejor pintor. Era mejor pintor, efectivamente. O sea, que hubo un pintor, ¿estáis diciendo? Hombre, en su momento, hubo un pintor. En su momento se acusó a un pintor de haber hecho las primeras caras. Lo que pasa es que posteriormente se demostró que este pintor, que realmente existe y que, bueno, pues que está ahí, pues en el momento en el que aparecen las primeras caras, que es bueno, no está ahí, está fuera de España, no está en otro país. Bueno, sí, pero... iba a decir, anda que no lleva rato, ahí dando que te pego a la brocha. No, me refiero que no. Pues precisamente en el momento en el que aparecen las primeras caras no estaba allí, no estaba en Belmez. Se demostró posteriormente que se encontraba en otra localidad andaluza y que, por supuesto, pues que desde ese mismo momento ya no tenía nada que ver con el fenómeno de Belmez. Hay una historia, Manuel, hay una historia humana deliciosa, una historia de la gente que hemos ido mucho tiempo y conocemos a los personajes de la casa antigua, de la casa nueva. Hay una historia humana, una historia rural de vivencias, de envidias, de rivalidades. Alucinante, que algún día alguien escribirá otra historia sociológica, sí, otra sociología del milagro de Belmez, que podía ser un volumen tan grueso como el que se hizo en su día, porque hay historias fascinantes. Decía que rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico, a la que podéis dirigir en vuestras consultas.